Dios les bendiga, queridos hermanos. Aquí continuamos con nuestro estudio. Los días miércoles estamos mirando acerca del Espíritu Santo, la doctrina del Espíritu Santo, y la hemos dado en llamar Conociendo al Espíritu Santo. Hoy sería la clase número 6. Qué bueno, ¿no? Es saber que una vida llena del Espíritu Santo hará posible que su trabajo sea más fructífero, más fecundo. Su trabajo recibirá poder y también a través de esa llenura del Espíritu Santo, el Señor ocupará el lugar que le corresponde, ¿no? En nuestras vidas y en la iglesia, ¿no? En la Biblia podemos encontrar tres dispensaciones, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo y hasta el día de hoy. En el Antiguo Testamento podemos ver las dispensaciones, que son las eras o los tiempos, ¿no? La dispensación del Padre, en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios y en la iglesia primitiva, parte de la iglesia, podemos encontrar, ¿no es cierto?, la dispensación del Hijo. Y desde el libro de los Hechos, el capítulo 2, en adelante hasta nuestros días, podemos encontrar la dispensación del Espíritu Santo. Ahora, fíjese qué progresivo que es esto, ¿no? Progresivo, vemos a el Padre por nosotros, el Hijo con nosotros y el Espíritu Santo en nosotros. Qué maravilloso, ¿no? Vemos al Trino Dios ahí a través de la historia de la humanidad y de la creación, ahí actuando y moviéndose para llevar a cabo su plan eterno, su plan de salvación y su plan de redención. Hemos visto y tenemos que recordar que nuestra posesión del Espíritu tiene que ver, ¿no es cierto?, o depende de nuestra aceptación de Jesús como nuestro Señor y Salvador. La Biblia dice, el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Cuando recibimos a Jesús, recibimos el espíritu de adopción, por el cual, como dice, clamamos Abba Padre. Todo aquel que ha creído y ha recibido a Jesús tiene el Espíritu Santo. Pero también, ¿no es cierto?, sabemos que nuestra entera o completa posesión de ese Espíritu Santo, o la plenitud, o la llenura, o el bautismo de ese Espíritu Santo, va a depender de nuestra también completa sumisión o rendición al Señor, que estemos bajo su control y bajo su gobierno. Yo puedo haber aceptado, ¿no es cierto?, a Jesús, puedo haber recibido y tengo al Espíritu Santo, pero después necesito ese bautismo de fuego, ese bautismo de poder, ese bautismo de la llenura, estar bajo el obrar del Espíritu Santo. Y comienza una etapa nueva, una etapa ya sea para mi propia vida, cambios, transformación, poder, autoridad. Y cuanto más cuando yo realizo alguna actividad o algún ministerio. Vemos esa influencia en todas las áreas, por eso necesito ser lleno o bautizado o ser lleno del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento vamos a ver unas diferencias, ¿no?, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu venía sobre ciertas personas, como ser los reyes, profetas y sacerdotes. Y venía, ¿no es cierto?, sobre esas personas muchas veces sin
sin importar o independientemente de su carácter. Vemos a muchos ejemplos en la Biblia que a pesar de que el Espíritu venía sobre ellos, tenían ciertas habilidades, tenían capacidades, fuerza para realizar, pero como que era independiente muchas veces de su carácter. En cambio vemos como que se cambia en el Nuevo Testamento. Ya no es para ciertas personas, está abierto para todos, porque ahí en Joel, capítulo 2, 28 en adelante, dice, y después de aquellos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿No? Y hay promesas de bendición para los jóvenes, para los ancianos, los siervos y las siervas, ¿no? Pero por un lado tenemos que ahora en el Nuevo está la posibilidad de que todos tengan al Espíritu, que todos reciban la presencia del Espíritu Santo. Pero a diferencia del Antiguo, en este caso vemos que hay ciertas condiciones o requisitos aún para recibirlo, o para mantenerse, ¿no es cierto?, o para mantenerlo en ese obrar. Si bien es para siempre, podemos ver que en la Biblia nos habla de que, ¿no es cierto?, dice, es para todos los que le obedecen, es para que todo el que lo busca, el que ora. Muchas veces vemos en la Escritura, en el Antiguo, ¿no?, hablando, cuando Dios elegía una persona, allí iba el sacerdote, allí iba el profeta, ¿no es cierto?, y lo ungía, ¿no es cierto?, para tal misión o que Dios lo había llamado, como es el caso de David o el propio Saúl. Ahí venía y, bueno, derramaban el aceite de la unción. Y vemos qué distintos los caracteres de uno y del otro, ¿no? Pero en el caso del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo, ¿no?, si nosotros no lo buscamos, no lo recibimos, o si aún recibiéndolo nosotros no actuamos quizás como debiéramos. Por eso en algunas clases anteriores vimos que el Espíritu Santo es una persona que se puede resistir, que puede entristecerse, que se puede apagar, ¿no? ¿Ve la diferencia? Si bien hoy está la posibilidad para todos, las condiciones son diferentes. Y de eso va a depender mi caminar y mi actitud hacia el Señor. Por eso dijimos y comparamos, si bien estos hombres hicieron tremendas cosas, muchas veces sus vidas quizás no estaban siendo respaldadas por el Señor. Bueno, hoy pasa lo mismo. Por eso que anteriormente en otra clase hablamos de los dones y el fruto del Espíritu Santo. Unas son las capacidades que Dios nos da para servirle, para hacer la obra, y otra tiene que ver con nuestra formación, con nuestra vida, con nuestro carácter, con nuestro estilo de vida. Dios nos proveyó tanto para una cosa como para la otra. Y de eso depende de nosotros. Yo puedo quedarme con los dones y bueno, funcionan, puedo tener fe, puedo tener poder, se sanan a los enfermos, echar fuera a los demonios, pero quizás amor, gozo, paz y paciencia, por ahí no los tengo. Entonces son necesarias las dos cosas, pero siempre recuerde que va a depender de mí, de mi actitud, va a depender de mi búsqueda, de mi consagración, de mi rendición al Señor, ¿no? Una de las cosas, ¿no es cierto?, yo quiero que leamos en Lucas 24:49. Lucas 24:49, el Señor cuando asciende o está por ascender, les da una orden ahí en este pasaje, ¿no? Dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investido de poder desde lo alto. Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Podemos decir, ¿no es cierto?, aquí que el Señor está haciendo, nos hace ver también a nosotros la importancia de no hacer nada, de esperar, que no podemos empezar nada sino hasta que hayamos recibido esa investidura, ese poder de lo alto. Esperen, aguarden hasta que venga el Espíritu Santo.
Y todos conocemos que esa palabra la recibieron como 500 hermanos, dice. Pero cuando llegó el día de Pentecostés, ¿no es cierto? Vemos que solamente había 120 esperando. 120 esperaron y aguardaron la llegada, la venida del Espíritu Santo. Y sobre ellos se derramó y fueron bautizados, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir? Que aquí dice el Señor, esperen, no hagan nada. Sabemos que el Espíritu Santo, hermano, esto lo que quiero dejar, ¿no? El enemigo, ¿no es cierto?, quisiera que nosotros, ¿no es cierto?, uno de los planes del enemigo es procurar que nosotros permanezcamos en la ignorancia o en el error acerca del poder y la actividad del Espíritu Santo. Si nosotros desconocemos el poder, la actividad, el carácter del Espíritu Santo y no le damos el lugar que corresponde, bueno, nuestra labor, nuestras vidas se van a ver afectadas. Por eso tenemos que entender, ¿sabe? Que en el siglo III dice que es donde se comenzó a creer o a hablar o enseñar que el Espíritu Santo era como dicen los testigos de Jehová, ¿no es cierto? Hoy por hoy quedó todavía, pero aún la iglesia en aquel siglo III empezó a creer que el Espíritu Santo era una influencia, era una energía que emanaba de Dios, pero no una persona. Y quizás por eso no se le dio el lugar que corresponde. No se lo trató como la tercera persona de la Trinidad. Y por eso que la iglesia quizás se vio afectada en esas cosas que dijimos al principio. Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, nuestro trabajo va a ser más fecundo. Nuestro trabajo va a recibir poder. El Señor va a ocupar el lugar que le corresponde. Y yo voy a ser la persona que Dios quiere que sea. Pero si nosotros ignoramos el obrar, lo que el Espíritu Santo es, lo que el Espíritu Santo hace, y no le doy ese lugar, bueno, eso el enemigo quisiera, ¿no? Pero nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo es el agente principal de la obra de Dios en la iglesia y a través de la iglesia. Él quiere obrar en la iglesia, llenándola, capacitándola, santificándola, dando los dones necesarios, los ministerios necesarios para cumplir su misión, pero no independientemente de su carácter. Porque el Señor dice, va a venir a buscar una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Que tenga frutos, pero que tenga testimonio. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Por eso que nosotros tenemos que ver que esa influencia del Espíritu Santo va a hacer que la misión que Dios nos ha dado. ¿Cuál es la misión? La misión es ser sal, ser luz, predicar a Cristo, predicar el Evangelio, llevar la palabra del Señor. Y necesitamos, como acá lo acabamos de leer, ¿no es cierto? Quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Que lo dice también ahí en Hechos 1:8. Pero vosotros recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y hasta lo último de la tierra. Pero para eso necesito el poder. Para cumplir la misión necesito el poder de Dios. El mensaje de esta misión también necesita el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. No son mis palabras, no es mi elocuencia, sino que esa palabra, quizás con sencillez, pero respaldada con gracia y con unción. Lo dijo el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 2, dice, yo cuando fui a vosotros no fui con excelencias de palabras, de humana sabiduría, sino que fui con demostración del poder de Dios. Qué tremendo. Entonces, nuestro mensaje necesita, por un lado, necesitamos el Espíritu Santo para que nos revele la palabra, para que el Espíritu Santo nos enseñe, nos dé sabiduría y entendimiento para interpretarla, para entenderla,
para que el Espíritu Santo nos dé gracia para poder comunicarla, para poder expresarla, y para que el Espíritu Santo haga ese efecto en el corazón del oyente. ¿Ve? ¿Se da cuenta que necesito del Espíritu Santo? El Espíritu es el agente principal de la obra. Después, ¿no es cierto?, tiene que ver con nuestro carácter. El Espíritu Santo que viene a santificar, impartir su naturaleza santa en nuestras vidas. Por eso, la importancia de esperar, aguardar, buscar, recibir la promesa del Espíritu Santo para cada una de nuestras vidas. Si no lo has hecho, búscalo, pedilo al Señor. Es para ti, es para todos, como está escrito ahí en Joel. Es para todos. Si no has recibido el Espíritu Santo, búscalo, pedile al Señor que te bautice. Y si ya lo has recibido, bueno, qué bueno que podamos entender que sin ese Espíritu Santo, ¿no?, como lo estamos diciendo todas estas clases, no tenemos nada. No son las fuerzas humanas, no es la habilidad o la capacidad humana, sino, ¿no es cierto?, funcionar en la gracia, en el poder, en la unción del Espíritu Santo. Por eso que te animo a que podamos buscar, podamos pedirle, podamos ser llenos del Espíritu Santo. Bueno, hasta aquí esta clase del día de hoy. Que Dios te bendiga, esperando que sea de bendición.